buenas tardes, señores estudiantes. Estamos aquí nuevamente para continuar con nuestras lecciones de español, dando gracias al Señor por permitirnos haber llegado a ustedes hoy en esta nueva clase de español que queremos ustedes sepan aprovechar muy bien. En nuestra clase de hoy vamos a tratar sobre el español, sobre el alfabeto y sobre la biblioteca. El alfabeto es el conjunto de todas las letras y de todos los signos que nos sirven para transmitir cualquier información. Las letras o signos de nuestro alfabeto latino, que es el que nosotros usamos, son: Existen diferentes clases de alfabeto. Así, por ejemplo, tenemos el alfabeto griego, que posee caracteres muy distintos a los del alfabeto nuestro. Existe el alfabeto Morse, que lo utilizamos para las comunicaciones telegráficas. Tenemos el alfabeto de las manos, que es el que utilizan los sordomudos. El alfabeto braille, que es el que utilizan los ciegos. Bien, vamos a hacer unos ejercicios de ordenamiento de palabras de acuerdo al alfabeto latino. Cuando nosotros queremos ordenar una o varias palabras de acuerdo a nuestro alfabeto latino, entonces tenemos en cuenta el orden en que está construido el alfabeto para así ordenar las palabras. Por ejemplo, si yo tengo la palabra cisne frente a la palabra avestruz, y a mí me dicen ordene este par de palabras, entonces sencillamente la letra A está primero que la letra C. Entonces yo diría que va la palabra avestruz y posteriormente la palabra cisne. En esta forma vamos a realizar un ejercicio muy sencillo. Así, por ejemplo, ordene alfabéticamente
las siguientes palabras. Selva, pulmón, ave, voz, estampido, costra, remo, tribu, griterío, jamás, minuto y soro. Asimismo, vamos a ordenar las palabras azotea, alivio, agotado, avión, afuera, atropello, acomodo, azotea, antena, adorno, arriba, aéreo, añorar, aporte, ají, ahora, aparte, amarrar, asombro y abanico. En el tercer ejercicio, ¿por qué el orden alfabético de estas palabras es así? Aire, bacteria, cambio, caníbal, dinero, empuje, espejo, iluminar, locura, objeto y ruego. Buscamos en el diccionario palabras que comiencen por A, palabras que comiencen por A, y hacemos una lista de palabras que conservan el orden alfabético en la segunda letra. Por ejemplo, la biblioteca es como una casa grande en donde se organizan muchas cantidades de libros. Allí, en esta biblioteca, es donde reposa todo el saber del género humano. Hacia ella se dirigen todas las personas de diferentes edades, de diferentes razas, de diferentes culturas, a beber de la ciencia del saber del hombre. Como son tantos los libros y de tantas asignaturas,
Los libros están organizados de diferentes formas y en diferentes categorías. Cuando nosotros entramos a una biblioteca y nos acercamos a un fichero, que es el sitio donde se encuentran todos los datos del libro, vamos a encontrar fichas con unos números en la parte superior izquierda. Estos números corresponden a la clasificación de DeWitt. DeWitt produjo una clasificación decimal para los textos dependiendo de la materia a la cual pertenecen. Esta clasificación decimal de DeWitt se hizo teniendo en cuenta lo siguiente. Se dividió en 10 categorías, o clases, numeradas del 0 al 9. El 0 corresponde a aquellos textos que hablan de cultura general sin pertenecer a ninguna materia específica, hablan de muchos temas, como por ejemplo las enciclopedias generales. Cada división o cada clase de esta puede tener hasta 100 números. Hasta 100 números en su ordenamiento. Así, por ejemplo, entre el 500 y el 599 se clasifican todos aquellos textos que hablan de cultura general. De cultura de ciencia pura. De ciencia pura. Entre el 600 y el 700 vienen todos aquellos textos que hablan sobre teología y así sucesivamente. Estas 10 divisiones o 10 categorías se subdividen en otros 10 grupos o otras 10 clases, en donde se van a agrupar ya por materias. Así, por ejemplo, entre el 509 al 520 va a corresponder matemáticas. Entre el 521 al 530 va a corresponder, por ejemplo, ciencias. Y así sucesivamente. Esta es la clasificación decimal de DeWitt para las bibliotecas. Existen varias formas de clasificar un libro para hallarlo en una biblioteca. Si nosotros queremos consultar un libro en una biblioteca, tenemos que conocer estos tipos de clasificación. Así, hay clasificación en razón de la obra, en razón del autor y en razón de la materia. Si nosotros vamos a consultar un libro de español y llegamos a un casillero donde está organizado por obra, entonces lo vamos a encontrar de la siguiente manera.
En razón de la obra, entonces vamos a encontrar en la ficha, esto es una fichita, en donde nosotros encontramos entonces el título de la obra, Español y Literatura, el autor de la obra y el instituto o la entidad que hizo la edición del libro. Aparece el año y aparece el número de páginas que contiene. Si la ficha nos habla de autor, o sea, la clasificación es por autor, entonces vamos a encontrarlo ya iniciando con el nombre del autor, Romero Azuero Carlos. En esta forma lo encontraríamos por el autor. Primero el nombre del autor, el nombre de la obra, la institución a la cual pertenece y el año y el número de páginas. Si la ficha nos habla de una clasificación por materia, entonces nosotros diríamos estas son las tres formas en que nosotros encontramos las fichas bibliográficas en una biblioteca y de acuerdo a ellas podemos nosotros consultar los libros. Cuando entramos a una biblioteca para hacer una consulta, ya sea en la universidad, en una consulta, en una biblioteca pública, etcétera, ¿cómo hacemos nosotros para conseguir que nos extraigan o que nos presten un libro de la biblioteca? Lo primero que tenemos que hacer es irnos a los ficheros donde vamos a encontrar las fichitas, estas ya sea por obra, por autor, por materia, y escogemos de acuerdo al conocimiento que tengamos. Muchas veces nosotros conocemos el autor, mas no conocemos la obra, ni la materia a la cual pertenece. Entonces, de acuerdo a ese conocimiento, entonces nosotros buscamos la ficha que nos sirva y existen unos papelitos que da la biblioteca para copiar la ficha en ese papelito, se le entrega al señor bibliotecario y él nos busca el libro y nos lo entrega para que nosotros hagamos la consulta del caso.
Vamos a copiar en detalle la clasificación numérica de Dewitt la clasificación decimal. En nuestro curso vamos a instituir una sección que se llama Solo para Curiosos. Vamos a colocar dentro de esta sección algunos datos importantes, estadísticos, que nos van a servir como cultura general, información de cultura general.
Dice entonces que los idiomas español e italiano son los que conservan mayor correspondencia entre los sonidos y su representación gráfica. Es fácil entenderlo en el sentido de que cuando uno está leyendo italiano o está leyendo español, son muy parecidos, tienen muchos de los signos, de la signología es bien parecida y guardan una correspondencia muy importante respecto a su grafía, con respecto al signo lingüístico. Para terminar el tema sobre la biblioteca, vamos a realizar un ejercicio pequeño completando los siguientes enunciados.
El escritor Jairo Aníbal Niño, el autor de El Zoro, es un escritor colombiano muy joven. Con este libro, El Zoro, ganó el premio infantil ENCA en el año de 1977. Vamos a leer algunos fragmentos de este texto y luego haremos un análisis del mismo. Zoro. Zoro, el personaje de esta historia, despierta después de una explosión. El relato comienza así. Y el niño abrió los ojos y lo primero que vio fue el plumón azul cobalto del pecho del pájaro. El ave, su fiel compañera, la amiga incondicional de los niños de la selva, estaba allí con él, a bordo de su canoa, de su indeleble caballito de agua. La nave trotaba en las oscuras aguas del río. El muchacho creyó oír su nombre. Zoro, gritaba el aire. Zoro, gritaba la voz melocochuda de la selva. Pensó encontrar detrás de la voz la figura de su padre Sicorauta, o la de su madre Mélide, o la de su gente, que minutos antes navegaba con él en busca del país de los pastos verdes y de las bestias apacibles. Pero su pueblo, montado en las barcas, había desaparecido. Ahora recordaba un confuso griterío y un estampido de pólvora y un golpe en la cabeza que lo había desvanecido. Su mano corrió tras ese recuerdo y encontró un camino ensangrentado en su cuero cabelludo, una costra de sangre seca como rastro de la detonación que había salido de lo más oscuro del bosque de Chontaduros. Tomó en sus manos el remo, silbó para alegrar el corazón del ave tenue e impulsó su caballito de agua hacia el lugar señalado por su padre para alojar en sus tibios aires a su tribu que desde tiempo inmemorial estaba caminando por todos los senderos de la floresta en busca de un lugar donde fuera posible la vida. Desechó la angustia de su corazón y se puso a pensar en que su pueblo, ante el sorpresivo ataque, había corrido veloz por el río sin que nadie se hubiera dado cuenta de que él había caído sin sentido en el fondo de su barca. Estaba convencido de que pronto les daría alcance. Remó el resto de la tarde. El sol cayó con resplandores de algodón y una bandada de garzas rosadas pasó volando tan lentamente que no parecía volar sino caminar por las carreteras del cielo. Zoro dirigió su barca a la orilla, la amarró cuidadosamente a un palo de caimo y se quedó mirando a los altos húmedos y llenos de colores de un gallito de roca. Hizo una cama de hojarasca y junto al ave guardiana se quedó profundamente dormido. Debía ser medianoche porque cuando despertó por los gritos del tente, la luna parecía despedir un polvo dorado como si la estuvieran sacudiendo y la luz cayera en forma de motas luminosas sobre un piso de nubes. El ave se agazapó en medio del acecho y Zoro vio al tigre de vidrio caminar con serenidad en el sendero. Tenía los ojos fosforescentes y el cuerpo transparente y avanzaba con paso majestuoso. El niño se quedó inquieto, conteniendo la respiración mientras el felino marchaba hacia él, en línea recta, sin desviarse, saltando matorrales, zanjas y vallados, y al hacerlo era como si dejara de ser tigre y se convirtiera en criatura voladora. Llegó a su lado y solo ocultó su cara entre las manos, esperando el zarpazo que le quitara la vida. Oía el resuello caliente, el ronroneo de 500 gatos, el crujir de la hierba seca,
bajo el peso enorme del animal de vidrio. De repente el tigre comenzó a cantar. Era una canción sin palabras, con musiquita que semejaba las palabras, con la cadencia del que quiere decir algo a otro y descubre que habla un idioma extranjero. Sin embargo, el niño entendió. El tigre le decía que había visto navegar a su pueblo río abajo, que acampaban a pocas millas de allí y que su padre y su madre lo estaban buscando por los caños de la Buenaventura que quedan cerca de la madriguera de las sirenas del río. Solo levantó la cara, miró al tigre y vio reflejada en sus ojos la historia del día de la fiera. La vio allí levantarse por la mañana, ocultarse entre los pastizales y lanzarse en una carrera eterna contra un rebaño de toros de monte, hacer la siesta bajo un cielo de calor, y vio su propio retrato navegar por el río, atar su caballito flotante a un palo de caimo, dormir, vislumbrar la polvareda de la luna, ver al tigre en el ojo del tigre y cubrir su rostro con las manos del pánico. El tigre de vidrio dio un salto enorme y el niño lo vio brincar tras el aleteo sudoroso de un pato ciego que no encontraba la tierra para posar su agotado cuerpo. Vio desaparecer al pato entre la boca del tigre y luego vio desaparecer al tigre entre unas nubes negras. No pudo volver a conciliar el sueño. Llegaron en bandada como tropel de animales de pradera los recuerdos de su pueblo, la búsqueda de un lugar donde pudieran vivir en paz, bajo un cielo que oliera a limpio y en una tierra que les diera frutos perfumados y carnosos para llenar de dulce la existencia. Recordó las largas jornadas, las salidas precipitadas cuando tenían que abandonar las tierras ante el ataque de hombres con armas de candela, los combates y los sueños que alimentaban la esperanza de una tierra feliz. La historia continúa así, mientras descansa a la orilla del río en compañía del ave Tente, es atrapado por unos hombres que lo llevan para que trabaje lavando barro. Al llegar al sitio de la prisión pasa por una casa fantásticamente grande. En el lavadero conoce a su desde entonces fiel amigo Amadeo. Con él y con el pájaro, gracias a la astucia de Zoro, logran huir. En el camino encuentran sitios extraños, animales fantásticos, personas imaginarias, una ciudad subterránea habitada por personas diminutas, una vaca gigantesca, un bosque de tigres, un sembrado de liebres, un tigre de vidrio, los